La gran disyuntiva para los Medias Rojas de Boston ahora mismo, firmar una extensión millonaria para Alex Bregman, convertirlo en la gran cara en estos momentos de la franquicia, en el mentor de los jugadores más jóvenes, o cambiarlo posiblemente en este mismo periodo ya antes que termine el año, o incluso dejarlo ir el año que viene, porque Bregman tiene una cláusula en su contrato de salida en la que puede salirse del contrato con Boston Red Sox. ¿Es una bala que deberían esquivar Boston Red Sox? ¿O es efectivamente una oportunidad de mercado ahora mismo conversar con Bregman, acordar un pacto completamente distinto al que acordaron cuando lo firmaron recientemente y traerlo, convertirlo, extenderlo como cara de la franquicia al menos durante 6 o 7 años? Estamos hablando de una posibilidad de contrato quizás alrededor de entre 150 y 200 millones para Alex Bregman de parte de Boston Red Sox si se decide a negociar con el jugador. Vamos a estar respondiendo todas y cada una de esas interrogantes, o al menos planteándoles a ustedes posibles escenarios para que, como dice un popular programa cubano, saque usted sus propias conclusiones cuando termine el video. Primero decir que Alex Bregman está ofreciéndose de alguna manera, está coqueteando con la directiva de Boston Red Sox para intentar llegar a un nuevo pacto, posiblemente un pacto con el que estaría pensando terminar para siempre su carrera en las grandes ligas. Eso se está hablando en estos momentos después de recientes declaraciones de Bregman recogidas por medios cercanos al equipo, a la cobertura del equipo, como es Más Live, en el que recoge las declaraciones de Bregman, y Bregman habla de lo bien que se siente en la ciudad, de lo bien que se siente su esposa, de cómo su hijo es fanático de Boston Red Sox y cómo él está dispuesto, cómo no, a una conversación de extensión de contrato con Boston Red Sox, porque querría un equipo firme para competir y para pasar gran parte de los años que le quedan en su carrera en el béisbol. Ese es el escenario que hay alrededor en estos momentos de Bregman, y por qué estamos diciendo de que hay un posible olor a pacto en el ambiente, e incluso quizás hasta una posibilidad de cambio para Bregman en la fecha límite de cambios. Bueno, vamos a abordar todos y cada uno de los puntos. Primero, decir que Alex Bregman, cuando se lesionó, estaba bateando muy bien. De hecho, tenía 11 jonrones, 35 carreras remolcadas, era uno de los mejores jugadores del equipo, un OPS cercano a los 1000, y era uno de los mejores jugadores incluso de la Liga Americana cuando se lesionó. O sea, iba en una temporada muy buena para él, en uno de sus mejores arranques. Bregman, recordemos que llegó a Boston Red Sox con un pacto de 3 años a razón de 40 millones. Estamos hablando de 120 millones, pero con la pequeñita trampa o la pequeñita letra escondida del contrato de que Bregman puede optarse por salir del contrato cuando termine ahora mismo. De hecho, una gran temporada de Bregman en su primer año podría llevarlo a optar por salirse del contrato y buscar un monto de dinero incluso mayor a largo plazo del que tiene asegurado ahora mismo, que serían 120 millones. Ese es el escenario de Bregman cuando se lesionó. ¿Cuál es el escenario de Bregman ahora mismo? Pues estaría para volver en algún punto cercano ya al momento después de la pausa del Juego de las Estrellas. Boston Red Sox podría traerlo de vuelta. El escenario de Boston Red Sox es complicado, no tiene un balance bueno en estos momentos de victorias y derrotas, e incluso podría verse más adelante en la temporada fuera, posiblemente por la contienda incluso hasta del comodín. Pero Bregman se está ofreciendo. Los pros y los contras de Bregman. Recordemos que ahora mismo Devers salió, que era la cara principal del equipo. Con la salida de Devers, la figura fundamental del equipo quizás podría ser efectivamente Alex Bregman, por la experiencia que tiene. Ya estamos hablando de un jugador que tiene series mundiales con los Astros, 2 series mundiales, que tiene Juego de las Estrellas, que tiene Guante de Oro. O sea, estamos hablando de un jugador con experiencia y veteranía suficiente para convertirse en la cara de la franquicia. Además de eso, estamos hablando de un jugador al que le viene como anillo al dedo el Fenway Park. Recordemos que en 48 juegos en el Fenway Park a lo largo de su carrera, sumando los que ha jugado esta temporada y los anteriores, pues Bregman tiene 11 jonrones y un OPS por encima de 1000. O sea, el estadio encaja perfectamente en Bregman. Ahora, ¿qué tiene Bregman? Un jugador de 31 años. Estaríamos hablando de que una posible extensión lo estaría cogiendo entonces al año siguiente, ya en sus 32 años. Nada indica que sea el declive de Bregman, pero sí habría que estar atento, por ejemplo, esto mismo, la lesión reciente, quizás algún pasado historial de recientes, y habría que estar pendientes a cómo envejece el jugador. Bregman tiene un pacto, como estábamos diciendo, de 3 años, a razón de 40 millones, 120 millones. ¿Qué haría sentido quizás en este caso
para Bregman o qué podría estar buscando Bregman. Recordemos que Bregman estaba buscando, antes de firmar con Boston Red Sox, un pacto bien grande en su carrera. De hecho, estaría quizás pensando, en ese momento se habló de un pacto de 6, 7 años, 150 millones o más para Alex Bregman. Entonces, no sería descabellado que en estos momentos de su carrera Bregman pudiera, en caso de que Boston Red Sox estuviera abierto a negociar con él para una extensión de contrato y cambiar toda estructura de contrato que tienen ahora mismo, pues Bregman quizás estaría abierto, como no, a un pacto de alrededor de unos 6, 7 años y entre 150 y 170 millones. Suena quizás una cantidad descabellada, ¿no? Pero incluso desde el punto de vista económico, ahora mismo, si Bregman decide quedarse las 2 temporadas que le quedan, el Red Sox estaría pagándole 80 millones por 2 años. Quizás no sería del todo descabellado pensar ofrecerle un pacto de 6 años a Bregman por 150 millones, a razón de 25 millones anual, una cifra cercana de alguna manera a lo que iba a estar cobrando Rafael Devers. Recordemos que Devers tenía un pacto, todavía le quedaban alrededor de 270 millones por pagarle, aproximadamente 271 millones por pagarle Boston Red Sox durante el resto de contrato que tenía. Estamos hablando de unos 27, 28 millones aproximadamente anual, lo que le iba a estar pagando Boston Red Sox a Rafael Devers. Entonces, visto lo visto, quizás no sería descabellado un pacto para Bregman de 6 años y alrededor de 150 millones o quizás un poco más. Estaríamos hablando de que Bregman sacrificaría quizás un poco de dinero ahora, pero ganaría estabilidad con un pacto de 6 años que lo llevaría hasta los 38 años con el equipo y a razón de unos entre 25 millones, quizás un poco más por año, podría ser una estructura de contrato, digamos, sensata alrededor de Bregman. Entonces, viendo las estadísticas de Bregman, recordemos también desde el punto de vista deportivo que puede ofrecer Bregman. Bueno, Bregman ha tenido solo 2 temporadas por arriba de los 30 honrones y 2 temporadas por arriba de las 100 carreras remolcadas. Como promedio, en su carrera para una temporada de 162 juegos tiene como promedio 20 honrones, 70 remolcadas. Eso sí, ofrece un guante muy seguro en la tercera base y ofrece quizás en estos momentos una cara conocida, visible, ganadora para la organización. Ese es en el caso del escenario de que Boston decida renovar o no renovar a Bregman. Podría hacer sentido, estamos hablando, creo yo, un pacto alrededor de 150 millones por 6 años en caso de que Boston decidiera emplear parte del dinero que hay libre. Recordemos que Devers se fue y dejó una base importante o flexibilidad de roster en cuanto al dinero, porque son más de 270 millones que de golpe salieron de los libros de Boston Red Sox y que asume Gigantes de San Francisco. Pues no estaría descabellado pensar que parte de ese dinero pudiera ser usado para entonces firmar una extensión de contrato u otro contrato a Bregman, toda vez que Bregman se está ofreciendo. Ahora, eso sí, el equipo debería estar dispuesto a asumir 6 años de Bregman, un jugador experimentado, estaría llegando hasta los 37, 38 años, podría hacer sentido ese pacto. Un jugador de tercera base duradero, guante de oro y mentor para sus jugadores. Por ahí podría estar quizás una especie de pacto. Ahora bien, ¿estaría inclinado Boston Red Sox a hacer esto, ya que, como estamos diciendo, salieron del gran pacto de Rafael Devers? O más bien estaría Boston Red Sox inclinado quizás a pensar que en estos momentos lo ideal sería asumir, vamos a decir, la reconstrucción y hacerse cargo o dejar que los prospectos tomen el mando del equipo? Creo yo que sería sensato para Boston Red Sox, como no, intentar un pacto con Bregman. Un pacto, como le estoy diciendo, quizás de 5 o 6 años. Veremos si están dispuestos o no están dispuestos a hacerlo, porque Devers ya no está. El equipo necesita al menos una cara visible, un bateador responsable para asumir el liderato de esta, en estos momentos, de esta alineación que no está rindiendo quizás lo que se esperaba y que está repleta de jugadores jóvenes como el mismo Marcelo Mayer, jugadores jóvenes como Roman Anthony, con una mezcla de jugadores ya con un poco más de experiencia como Wilder Abreu, que está teniendo una buena temporada, como Jarren Duran, como Ceddanne Rafaela, como Trevor Story, que pudiera despertar y aportar al equipo, pero creo que el bate de Bregman sería necesario. Si Boston Red Sox decide, por una razón u otra, no firmar una extensión de contrato con Bregman, creo personalmente que Bregman va a estar abocado a salir del equipo. Primero, 2 vías para salir. Estaría saliendo quizás vía cambio este mismo año, teniendo en cuenta que el año que viene puede salirse ya al terminar esta temporada de su contrato. Pues no vea usted descabellado entonces que el equipo decida intentar cambiar a Bregman cuando vea que se esté acercando el momento y no sea contendiente. Por ahí podría salir Bregman del equipo, por esa puerta
y traer prospectos o traer jugadores a cambio, como hicieron con Rafael Devers. Y otra opción de salida sería efectivamente terminar la temporada, que Bregman tenga una buena temporada cuando termine y opte por salirse del contrato, ya sea para intentar una extensión de contrato con el mismo Boston Red Sox o intentar buscar un contrato a largo plazo. Lo que sí está claro, completamente claro en todo este escenario, es que creo que Bregman, que estaba apostando por una temporada muy buena, que debe volver, y si vuelve al nivel en el que estaba, seguramente va a intentar hacer valer mucho el rendimiento que pueda tener. Si tiene una buena temporada, no dude usted que va a optar o por irse vía cambios para otro equipo con el que pudiera negociar otro contrato en el caso de que la organización no quiera extenderle contrato, o esperar efectivamente a terminar su contrato este año, cobrar sus 40 millones y, como no, irse a la agencia libre y buscar lo que está buscando. Como dijo que es un pacto más largo, quizás una ciudad o un equipo para poder extender su carrera y quién sabe si terminar su carrera. Sí o sí, creo que Boston Red Sox está ante una decisión importante que tomar con Bregman. Lo extienden, lo cambian ya este mismo año o lo dejan ir el año que viene para otro equipo con esta opción de cláusula de salida que tiene el mismo jugador, y deciden entonces sencillamente seguir con su proyecto de los prospectos o buscar otros jugadores. Esas son las opciones que hay ahora mismo sobre la mesa para Bregman. Yo creo que quizás lo que haría más sentido sería intentar buscar un arreglo con el jugador, como estábamos diciendo, un pacto quizás alrededor de 6 años, 150 millones, o quizás un pacto puede ser incluso más corto, 4 o 5 años, quizás alrededor de los entre 100 y 120 millones podría ser un pacto incluso más corto si Bregman está dispuesto. Pero seguramente Bregman va a estar buscando una extensión de contrato un poco más larga que la que tiene ahora. No estaría dispuesto a 2 años porque ya lo ha dicho recientemente. Y la temporada que estaba teniendo estaba como que pidiendo a gritos que fuera considerado para un pacto más largo. Pero va a ser seguramente la comidilla de los próximos días si Bregman se va o se queda, y si Boston Red Sox debe o no debe hacer una extensión de contrato acorde. Estamos hablando de entre 100 y 150 millones. Los leo en los comentarios. ¿Firmarían ustedes a Bregman? ¿Lo dejarían ir ahora mismo ya este año a cambio de prospectos? ¿O lo dejarían ir cuando termine la temporada libre ya con esta opción de cláusula de salida? ¿Se queda Boston o no se queda con Bregman?